Vamos a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Les enviamos un saludo de paz. Y bueno, creo que todos los días, ¿verdad?, escuchamos de alguna tragedia. Vemos día con día cómo la maldad crece, la delincuencia, incluso por los noticieros nos damos cuenta de todo lo que pasa. Y vemos, decíamos, grandes tragedias, crímenes. Y muchas de las veces la gente usa todo esto como un pretexto para decir, pues Dios no existe. Dios no existe porque ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite enfermedades? ¿Por qué permite desastres naturales? La gente siempre se cuestiona, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permite? Y ellos dicen, es que tú me dices que Dios es amoroso, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero entonces, si es Dios de amor, ¿por qué deja que todo esto acontezca? ¿Por qué vemos personas inocentes sufriendo? ¿Por qué vemos niños sufriendo? Personas mayores que no le hacen ningún daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Dicen ellos, ¿verdad? Y dicen, entonces yo creo que Dios no existe. Dios no existe porque si existiera ya hubiera terminado con toda la maldad, ya hubiera terminado con todo el sufrimiento. Ya no existiera nada que nos hiciera daño. ¿Por qué? Tú me dices que Dios es bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas expresarse de esa manera? Cuando les predicamos de Dios, les decimos, conoce a Dios, el Dios de amor, un Dios misericordioso. No, Dios no existe. Y ponen de argumento todo esto, ¿verdad? Todo lo que acontece día con día. Decíamos que incluso lo vemos por los noticieros. Y sí, vemos en los noticieros muchos desastres, muchos crímenes. Hay quienes tal vez cuando están bien dicen, yo sí creo en Dios, Dios me ha bendecido, me va bien, yo sí creo en Dios. Pero cuando le va mal dicen, pues creo que Dios ya me abandonó, creo que Dios no me escucha, entonces a lo mejor no existe. Decimos la gente, hay quienes dudan de Dios, de la existencia de Dios, por los acontecimientos de la vida. ¿Y nosotros qué pensamos? Bueno, nosotros sí creemos en Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios existe, por eso estamos aquí. Pero entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué Dios no termina con todo esto? Porque muchas veces es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que Dios ya terminara con todo esto y que tuviéramos una vida tranquila, una vida feliz, una vida sin preocupaciones, sin sufrimientos, sin enfermedades. ¿Por qué Dios permite que alguien pueda tener una enfermedad, como le llamaríamos, grave, una enfermedad dolorosa, una enfermedad incurable? Decimos muchas de las veces, nos preguntamos, o la gente se puede preguntar todo esto. Pues lo que nosotros debemos de comprender es que Dios, cuando crea al hombre, le dio un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, la palabra albedrío quiere decir libertad. No, más bien no libertad, sino decisión. Entonces, libre albedrío es la libre decisión que tenemos. Tenemos libertad de decidir. Dios nos creó de esa manera.
dentro de su sabiduría, de su justicia, Dios creó al hombre con un libre albedrío, con la capacidad para pensar, la capacidad para razonar, la capacidad para tomar sus propias decisiones. Pero no siempre tomamos las decisiones correctas, ¿verdad? Hay ocasiones en que tomamos decisiones incorrectas que van a tener consecuencias. Vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. El verso 19. 30-19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Dios le está diciendo al hombre: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios estableció dos caminos y nos los está mostrando. Delante de ti está el bien y el mal, delante de ti está la vida y la muerte, y nos da un consejo: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Es un consejo que nos da Dios. Hay dos caminos delante de ti, el de la vida y la muerte. Te recomiendo que escojas el de la vida para que vivas tú y tu simiente. Pero es un consejo de Dios. Él no nos obliga. Decíamos, nos dio la libertad de elegir. Nos dio la libertad para tomar nuestras propias decisiones. No nos creó como robots, como autómatas que se les programa para que hagan alguna actividad y la hacen. Y no piensan, no razonan, ¿verdad? Un robot no va a decir: ya me cansé de hacer esto, ahora mejor voy a hacer otra cosa. No, está programada para realizar cierta actividad y la va a realizar. No tiene esa capacidad para razonar y decir: esto no me gusta o esto sí me gusta, quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Dios, dentro de su sabiduría, sí le dio al hombre la capacidad para tomar su decisión. Y se lo está diciendo aquí: delante de ti está el bien y el mal, está la bendición y la maldición. Y decíamos, da un consejo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos aconseja, nos muestra las consecuencias de nuestros actos. Pero decíamos, somos nosotros los que vamos a tomar la decisión. Y aquí está el consejo: escoge la vida para que vivas tú y toda tu simiente, tu descendencia, tu familia. Pero decíamos, no nos obliga. Él no nos obliga, nos da esa libertad. Y pudiéramos decir, ¿tiene ventajas o desventajas el que tengamos la capacidad de tomar nuestras decisiones? Podemos decir, son ventajas. Tienen ventajas porque entonces podemos razonar y decir: esto es lo que me conviene y esto no me conviene. Voy a hacer esto y me va a ir bien, o si hago esto me va a ir mal. Entonces es una ventaja. Pero podemos decir que también es una desventaja. ¿Por qué? Porque decíamos, no siempre tomamos la mejor decisión, ¿verdad? Hay ocasiones en que tomamos una decisión incorrecta y nos damos cuenta cuando estamos sufriendo las consecuencias. El hombre, ¿qué decisiones ha tomado en su vida? La humanidad. Porque decimos, Dios puso delante del hombre el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Y qué es lo que ha elegido el hombre? Aquí Dios está aconsejando: escoge la vida. ¿Pero qué escogió el hombre? ¿Qué escogió la humanidad? Romanos capítulo 3, verso 15.
los Romanos capítulo 3. Y le voy a dar lecturas del verso 15 al verso 17. Verso 15. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Ese es el camino que eligieron. ¿Por qué dice aquí que sus pies? Porque van caminando por esa senda de maldad. Van caminando por esa senda de perversidad, de injusticia, para hacer el mal. Sus pies son ligeros a derramar sangre. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios nos ha dado esa libertad para elegir. Y ellos, en lugar de elegir el camino de la vida, como lo dice en Deuteronomio, como está el consejo de Dios, ahí escoge la vida, escogieron la muerte. Y por eso hacia aquí sus pies son ligeros para andar por ese camino de maldad, para derramar sangre, para hacer mal, para la perversidad. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Quebrantamiento. Todo lo destruye, ¿verdad? Busca siempre destruir. Camino de paz no conocieron. Ya hemos hablado de la paz que Dios nos da, una paz espiritual. Pero la gente lo conoce. No, ¿verdad? Dice, el camino de paz no conocieron. No les interesa ir por ese camino de paz, por el camino del bien. Siempre desean hacer el mal. ¿Por qué? Porque tal vez quieren satisfacer sus necesidades personales, ¿verdad? Quieren satisfacer sus necesidades económicas sin importarles si perjudican a alguien o no. Entonces, con tal de obtener lo que ellos quieren, de satisfacer sus deseos, no les importa hacer algún daño. Esa es la decisión que ha tomado la humanidad. Porque en el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la decisión que tomó la humanidad, alejarse de Dios. No conocer su ley, no conocer sus caminos. El camino de nuestro Dios, que es el que nos va a llevar a la vida. La gente no lo quiere conocer. Dice, yo prefiero andar por mi camino, por este camino que elegí, un camino de maldad, pero donde yo encuentro satisfacción a mis necesidades. Y por eso hay tanta maldad. Por eso hay tantas desgracias, tantos crímenes. Y decíamos la gente dice, ¿y por qué Dios lo permite? Como tratando de culpar a Dios, ¿verdad? Es Dios, es Dios el que está permitiendo todo esto. Tratan de culparlo a Él, en lugar de darse cuenta que es su propia maldad la que ha estado provocando todo esto. Porque esta libertad Dios la dio al hombre desde el principio. Desde que el hombre fue creado, Dios le dio la libertad a él. Decíamos, dentro de su sabiduría, Dios dotó al hombre de razonamiento. No lo creó como un robot, como un autómata, que hace únicamente para lo que ha sido programado. No, Dios sí nos dio esa facultad de poder elegir su camino. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Perdón. Gracias. Génesis capítulo 2. Vámonos al principio, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, ¿y qué le dice aquí? En el capítulo 2, verso 9. Dice, Génesis capítulo 2, verso 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso un huerto en el Edén con todo tipo de árboles frutales. ¿Cómo serían estos frutos? Los frutos de aquellos árboles. Grandes, ricos, sabrosos, agradables a la vista, ¿verdad? Era la creación de Dios que había hecho en esos momentos y que lo hizo perfecto. Y ahora podemos decir, bueno, tal vez el fruto ya no es igual. ¿Por qué? Por tanta contaminación que hay, tanto en el agua como en la tierra, y la tierra ya no produce igual. Pero en este momento, cuando Dios planta ese huerto en el Edén y pone esos árboles frutales, seguramente eran frutos grandes, deliciosos, hermosos. Pero en medio de todos ellos nos está mencionando a dos árboles de manera especial, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos árboles? Dice aquí, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos está mencionando dos árboles de manera especial: el de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 16, nos sentamos al verso 16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Decimos, Dios le da al hombre la libertad de elegir. Puso en medio de todos esos árboles frutales, puso dos árboles especiales: el de la vida. Y le dijo Dios, de todo árbol puedes comer, todo esto es para ti, todo es tuyo, yo te lo obsequio, los crié para ti, puedes comer de todo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos damos cuenta que ese fue el único árbol del cual Dios dijo no vas a comer, porque no le prohibió el árbol de la vida, ¿verdad? Dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida, pero aquí no les dice, de todo árbol comerás, con excepción del árbol de la vida. No, ese no estaba prohibido. De ese árbol el hombre podía comer. El único que estaba prohibido era del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre con esa libertad que Dios le dio? ¿Qué hizo? Tomó una mala decisión. Comió del único fruto que estaba prohibido. En lugar de haber tomado una buena decisión y comer del árbol de la vida, porque así se lo dijo en Deuteronomio, ¿verdad? Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le aconseja, escoge la vida. Y aquí, desde un principio, el hombre se equivocó. Por esa libertad que Dios le dio para poder elegir, el hombre no supo hacerlo y eligió mal. En lugar de elegir el árbol de la vida, eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el único fruto prohibido. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa decisión? Recordemos que en Deuteronomio le dijo, pongo de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. El hombre eligió la muerte, porque así le dijo Dios, si comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. El día que de él comas vas a morir. No eligió la vida, no eligió el árbol de la vida, eligió la muerte. Y así pasó. El hombre tomó de ese fruto, la mujer tomó de ese fruto, le dio a su esposo, comieron y murieron. Hay quienes dicen, no es cierto, no murió, porque vemos que después hablaron con Dios y Dios los expulsó del Edén y tuvieron hijos. No murió, sí murió, ¿verdad? Murió delante de Dios, murió en el hombre todas esas virtudes que Dios había puesto en él, todas esas virtudes que lo hacían semejante a Dios, porque recordemos que cuando Dios crea al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces cuando desobedece y toma de este árbol, murió en él esa semejanza.
Murió en el hombre todas esas virtudes celestiales que Dios había puesto en él. Vemos la mala decisión que tomó el hombre. ¿Y Dios se lo prohibió? Bueno, decimos sí, se lo prohibió, ¿verdad? Dijo, no comerás. Pero no lo obligó a obedecer. Ya está aquí, ya te advertí. Tú tienes la decisión. ¿Qué quieres hacer? Como se lo dijo en Deuteronomio. Y está el consejo. Elige la vida. Elige la vida para que vivas, para que te vaya bien. Pero decíamos siempre se han tomado decisiones equivocadas. Decisiones que nos van a provocar problemas, enfermedades, necesidades, que van a provocar, o que están provocando maldad, ¿verdad? Desastres. Y decíamos, el hombre siempre pregunta, ¿y por qué Dios lo permite? En lugar de darnos cuenta que somos nosotros los que hemos provocado todo esto. Y lo hemos provocado por desobedecer la ley de Dios, por no querer obedecer a nuestro Padre Celestial, por alejarnos de Él, por no aceptar sus leyes y sus mandamientos. Vamos a ver Proverbios capítulo 22, verso 8. Proverbios capítulo 22, verso 8. Del libro de Proverbios dice: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. Bueno, la primera parte dice: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Eso es algo, podríamos decir, es una ley, ¿verdad? Por ejemplo, un campesino, si siembra maíz, no va a cosechar trigo. ¿Qué es lo que va a cosechar? Maíz. Si alguien siembra un árbol de manzanas, no va a cortar de él peras, va a cortar manzanas. Es ley, es una ley. Entonces, si el hombre siembra iniquidad, ¿qué va a cosechar? ¿Qué va a segar? Iniquidad. Todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué Dios nos ha dado esa libertad para elegir? Si muchas de las veces decidimos mal, elegimos mal. Porque Dios, sabemos que es santo. Dios es santo, es un ser santo. ¿Y qué es lo que pide del hombre? La santidad. Pero para poder obtener la santidad tenemos que desarrollar nuestro carácter. Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. De esa manera nuestro carácter se va a ir formando conforme a la voluntad de Dios. De esa manera podemos ir desarrollando ese carácter de santidad. Podremos ir desarrollando esa virtud que tenía el hombre, pero que perdió al desobedecer a Dios. Entonces, por eso Dios nos ha dado esa libertad. Decíamos, Él tal vez desde un principio nos pudo haber creado como robots. Nos hubiera programado para hacer únicamente cosas buenas. Y lo haríamos, no podríamos elegir. No podríamos decir, bueno, ya me cansé de hacer cosas buenas, voy a hacer cosas malas. No podríamos, porque ya estaríamos programados de esa manera. Pero eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que le busquemos con nuestro entendimiento, que razonemos, que aprendamos a tomar buenas decisiones. Yo creo que un padre con su hijo así lo educa, ¿verdad? Lo aconseja, le da ejemplos para que conforme vaya creciendo aprenda a tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Y Dios es lo que está haciendo con nosotros. Sí, decíamos, nos aconseja, nos advierte, no nos deja en la ignorancia de decir, es que yo no sabía. Sí, Dios nos dice las consecuencias de cada uno de nuestros actos, pero decíamos, también nos da esa libertad.
esa libertad para poder decidir qué es lo que queremos hacer. Decíamos, Dios, de esta manera, el propósito de Dios para hacer esto es que desarrollemos este carácter de santidad, un carácter de justicia como el de Él, porque Dios es santo, Dios es justo, y Dios quiere que seamos nosotros igual. Por eso lo dice en su palabra, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. Eso es lo que Él quiere, pero decimos, para poder hacer todo esto, debemos de aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y debemos de comprender las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Debemos entender que cada acto, que cada acción que realizamos va a tener una consecuencia, porque incluso hay una ley que así lo dice, ¿verdad? Que a toda acción corresponde una reacción. Toda acción tiene sus consecuencias. Y ya lo está diciendo aquí en el libro de Proverbios: el que sembrara iniquidad, segará iniquidad. Pero si alguien siembra justicia, ¿qué va a segar? Justicia. Sí, son leyes que existen y que se cumplen. Entonces, Dios quiere que aprendamos a hacer esa diferencia, que nos demos cuenta de cuáles son las consecuencias por llevar un estilo de vida de justicia, de santidad, o un estilo de vida lleno de maldad. ¿Para qué? Para que al darnos cuenta y razonarlo, podamos tomar el mejor camino para nosotros y para quienes nos rodean, ¿verdad? Porque muchas de las veces tomamos decisiones y sus consecuencias no solamente nos perjudican a nosotros, van a perjudicar a todos aquellos que nos rodean. El libro, vamos a ver Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, verso 19. Decimos, muchas de las veces la gente dice: es que Dios me está castigando, me está pasando esto porque creo que Dios me castigó. ¿Sí? ¿Dios me castigó? Dios te está castigando. Dice aquí Jeremías capítulo 2, verso 19: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Aquí dice que Jehová nos castigará. No, ¿verdad? No es Él. ¿Quién nos castiga? Nuestra maldad. Tu maldad es la que te va a castigar. Pero decíamos, la gente siempre para justificarse quiere culpar a Dios. Porque ¿qué dice la gente cuando pasa algo malo? Por ejemplo, alguien se emborracha, se sube a su carro, maneja, choca y no sé, se mata o queda herido. ¿Y qué dice la gente? Es que Dios así lo quiso. Solamente Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Dios lo hizo? No, si Él nos está diciendo, tu maldad te castigará, y nos advierte, nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. Nos habla que la cerveza es alborotadora. Nos está advirtiendo, no lo hagas. Pero nosotros en nuestra rebelión decimos, sí, lo hago, y tenemos un accidente y decimos, es que Dios así lo quiso. No, Dios así no lo quiso. Dios quiere que estemos bien. Dios nos quiere dar bendiciones, pero somos nosotros que con nuestras acciones provocamos nuestro propio sufrimiento. Con nuestras acciones provocamos que nos vaya mal. Recibimos, podemos decir, el castigo, pero no el castigo de Dios, el castigo de nuestras acciones, el castigo por todo aquello que hemos hecho. Pero decíamos, siempre tratando de justificarnos, decimos,
es Dios. Dios así lo quiso. Dios, ¿esto no está en la camarita? Dios lo permitió. A ver, permítame tantito. Es la camarita. Bueno, perdón. ¿No ha de ser de allá? Bueno, decíamos, la gente siempre trata de justificarse, ¿verdad? La gente siempre trata de decir yo no tuve la culpa, aunque Dios nos está advirtiendo, como lo leíamos en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú elige, decimos, la humanidad ha elegido la muerte, ha elegido alejarse de Dios y por esa razón tiene que sufrir las consecuencias. Y entonces hay esperanza. Sí, porque cuando el hombre se arrepiente, busca a Dios y le pide ayuda, Dios le va a ayudar. Dios nos ayuda. Sí, tal vez hemos tenido malas decisiones que nos han llevado a sufrir las consecuencias. Pero Dios nos ayuda. Si nosotros realmente reconocemos, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que nos hemos equivocado. Porque decimos, si no reconocemos y al contrario queremos culpar a Dios diciendo, es que Él así lo quiso, pues Dios, no podemos pedirle a Dios ayuda. Pero si nosotros hemos reconocido que sí fui yo el que me equivoqué, fui yo el que tomé malas decisiones y me arrepiento y clamo a Dios, Él me va a ayudar. Él me va a guiar a través de su palabra, a través de su espíritu. Porque ese también es el propósito de Dios, ¿verdad? Dios sigue trabajando en nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, somos hechuras de Dios. Dios nos creó. ¿Para qué nos creó? ¿Para que suframos? ¿Para que vivamos alejados de Él? No, ¿verdad? Dice, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Pero aquí dice criados en Cristo Jesús, es decir, no está hablando de la creación al principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, sino esta nueva criatura. Ahora a través de Jesucristo seguimos siendo criados, porque somos hechura suya, hechura de Dios. Él nos hace, Él nos transforma, criados en Cristo Jesús para buenas obras. A través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, seguimos siendo criados para buenas obras. Antes tal vez nuestras obras eran malas, pero ahora a través de Cristo somos creados nuevamente, pero ahora para buenas obras, es decir, hemos sido transformados. Dios sigue trabajando en nosotros, quitando todos esos defectos que adquirimos cuando el hombre desobedeció. Decimos cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, murieron espiritualmente, porque murió en ellos todas esas virtudes que Dios había puesto y que eran las imágenes de nuestro Dios. Y entonces al morir esas virtudes, en el hombre entraron defectos. Bueno, pues ahora a través de Cristo Jesús estamos siendo transformados para quitar todos nuestros defectos y para poder recuperar esas virtudes, para poder recuperar la imagen de nuestro Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, ya no para obras malas, porque veíamos, ¿verdad?, que dice que sus pies
andan por el camino del mal, son ligeros para derramar sangre. ¿Cómo eran nuestras obras? ¿Cómo son las obras? En la humanidad, ya decíamos, día con día lo podemos ver. Todos los días escuchamos que hay crímenes, hay desastres. Porque así es como ha elegido el hombre vivir. Sí, el hombre fue el que eligió vivir así, no Dios. Dios no creó al hombre para esto. Dios, como dice aquí, lo creó para buenas obras, pero el hombre es el que ha elegido vivir de esta manera. Y decíamos, nos quejamos, ¿verdad? Y decíamos, muchos de ellos culpan a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser transformados para ya dejar de tener esas malas obras y andar en buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que Dios quiere, que andemos por el buen camino, haciendo obras buenas, no obras malas, obras de maldad. Decimos, el hombre fue el que eligió vivir así. Sí, tal vez actualmente nos quejamos y decimos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantos desastres, crímenes? ¿Por qué? Porque nosotros como humanidad elegimos vivir así. Elegimos vivir así, al alejarnos de Dios, elegimos vivir así. Veíamos en Deuteronomio, he puesto delante de ti el bien y el mal. Elige el bien y te va a ir bien, vas a vivir. Elige la vida. El hombre eligió el mal, eligió la muerte. Y aquí están las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que vivimos día con día. Las consecuencias que sufrimos cada día. Pero decíamos, hay esperanza. Y es buscar a Dios. Ser transformados por nuestro Señor Jesucristo para tener estas buenas obras. Para vivir en buenas obras. Dios quiere que reconozcamos que hemos fallado. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que hemos fallado, siempre vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos que reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos tomado decisiones equivocadas. Y vamos a arrepentirnos, ¿verdad? Porque así lo dijo también el apóstol Pedro. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Y qué necesitamos para arrepentirnos? Reconocer nuestros errores, reconocer nuestra maldad. Decíamos, si no reconocemos nuestra maldad, nunca nos vamos a arrepentir. Entonces es necesario que lo hagamos, que reconozcamos nuestros errores y nos arrepintamos. Pero también alguien podría decir, bueno, es que yo ya elegí servir a Dios, ya me alejé de las obras malas, ya vivo una vida entregada a Dios y aún así tengo sufrimientos. Sí, ¿verdad? Hay quienes pudiera pensar, bueno, si acepto a Cristo se me van a terminar todos mis problemas. Acepta a Cristo y se da cuenta que sus problemas siguen, que sigue el sufrimiento, que siguen las enfermedades. Pues muchas de las veces siguen siendo las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que todo esto es para probar nuestra fe, como lo dijo el apóstol Pedro. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y verso 7 dice. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. La prueba de nuestra fe, dice aquí. ¿Cómo se prueba el oro? Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Cuando el hombre extrae el oro de las minas, lo encuentra con impurezas. No es un oro puro. ¿Qué tiene que hacer? Purificarlo. ¿De qué manera? ¿Con qué lo purifica? Con el fuego, ¿verdad? Tiene que pasarlo por el fuego. ¿Cuántas veces? Se dice que son 7. Para quitar todas esas impurezas.
y que al final quede un oro puro. Así debe de ser nuestra fe, o así es nuestra fe, probada igual que el oro, para que sea una fe pura, una fe hermosa, porque al menos el oro es considerado como el metal más precioso, ¿verdad? De los metales preciosos. Pero ¿cómo alcanza esa belleza? Decimos, después de haber sido purificado a través del fuego, para quitar todas esas impurezas. Y eso es lo que va a pasar con nosotros, o puede pasar con nosotros, que para quitar todavía, o todas esas impurezas que tal vez todavía hay en nosotros, tenemos que ser probados por el fuego, para ir desechando esas impurezas, y que nuestra fe vaya creciendo, se vaya purificando. Decíamos, hay quienes preguntan eso, ¿por qué las personas buenas deben de sufrir? Porque tenemos que ser, el oro a Cristo tiene que ser probado, y decíamos, muchas de las veces también se sufren las consecuencias de los actos, tal vez no de nosotros, sino de alguien cercano a nosotros, ¿verdad? Tomó una mala decisión, alguien que estaba a nuestro lado, y nosotros también sufrimos las consecuencias. Entonces podemos decir, el sufrimiento puede seguir. Vamos a ver aquí mismo, en el capítulo 2, verso 19, está aquí mismo a un lado. Estamos en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice, porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Perdón, gracias. Entonces aquí nos está diciendo que muchas de las veces tenemos que sufrir, pero haciendo el bien. ¿Sí hemos sufrido haciendo el bien? Hemos sufrido por tal vez predicarle a alguien. Bueno, no podemos hablar de sufrimientos como los tuvo la iglesia en tiempos antiguos, ¿verdad? Que eran perseguidos, muchos de ellos murieron, fueron torturados. Nosotros no, pero tal vez sí podemos sufrir que alguien nos dijo la palabra, que alguien tuvo una acción grosera en contra de nosotros, o tal vez ya sufrir por algunas cosas más, podríamos ir un poquito más graves, ¿verdad? Que sí nos pueden afectar en nuestra vida. Pero dice aquí el apóstol Pedro que es mejor sufrir así, haciendo el bien, y esto es agradable delante de Dios. Porque entonces podemos decir que hay dos tipos de sufrimientos. ¿Cuáles serían esos dos tipos de sufrimiento? En el capítulo 4, aquí mismo, seguimos en primera de Pedro, capítulo 4, verso 15, dice así, estamos en el capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Entonces sí hay dos causas por las que podemos sufrir. Y dice Pedro, pero que ninguno sufra, ninguno padezca por ser homicida, por ser ladrón, por ser ¿qué más menciona aquí? Homicida, ladrón, malhechor, por meterse en negocios ajenos. Porque todo esto también nos va a traer sufrimiento. Estas acciones malas nos va a traer sufrimiento. Y dice Pedro, el apóstol Pedro dice, no sufran por eso. Pero si sufren haciendo el bien, denle gracias a Dios, porque van a tener su recompensa. Bueno, los que sufren por sus acciones malas también van a tener una recompensa, ¿verdad? Pero no va a ser una recompensa buena. Entonces dice el apóstol Pedro, no sufran por ello, no padezcan por ello, no se metan en problemas por sus malas acciones. Mejor si van a sufrir, que sea haciendo lo bueno.
Y entonces van a tener una recompensa de parte de Dios. Vemos dos tipos o dos causas por las que podemos sufrir. Pero ¿cuál será la principal? ¿Cuál será la principal? El pecado. El pecado, la maldad del hombre. Porque por eso muchas de las veces sufrimos haciendo el bien. Queremos hacer el bien y sufrimos. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad, que no quiere que alguien haga el bien. Ve a alguien haciendo el bien y trata de hacerle algún daño. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer para evitar el sufrimiento? Porque decimos, todos quieren que el sufrimiento se termine. Todos quieren que se terminen las aflicciones, las enfermedades. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría hacer la humanidad para terminar con todo esto? Guardar los mandamientos de Dios. Si toda la humanidad guardara los mandamientos de Dios, ¿habría tanto sufrimiento? No, ¿verdad? No habría todo este sufrimiento que hay actualmente. Si la humanidad obedeciera a Dios, estos sufrimientos no existirían. Todos tendríamos una vida de paz, de tranquilidad, una vida de alegría, de gozo. Entonces ya nos damos cuenta cuál es la causa del sufrimiento. El pecado, el que el hombre se haya alejado de Dios. ¿Y Dios lo permite? Podemos decir lo permite, pero ¿por qué? Porque nos dio la libertad de elegir. Aunque, como hemos visto, nos ha aconsejado, nos aconseja y nos dice, haz el bien, ve por el camino de vida, ve por el camino de bendición. Pero como el hombre no quiere obedecer, ha elegido el camino equivocado, y eso es lo que ha provocado todo lo que vemos actualmente, y de lo que nos quejamos, de lo que se queja la humanidad, y de lo que también blasfema el nombre de Dios, ¿verdad? Diciendo, es que ¿por qué Dios lo permite? Si Dios es amor, ¿por qué lo permite? Cuando no se da cuenta que todo esto es provocado por nosotros mismos, por la misma humanidad. Entonces, si nos hemos dado cuenta que el sufrimiento es provocado por el pecado del hombre, pues también ya sabemos cuál es la solución: obedecer a Dios. Pero como la humanidad no lo quiere hacer, entonces podemos decir, todo esto continuará. Todo esto seguirá porque la humanidad no quiere servir a Dios, no quiere obedecer sus mandamientos, no quiere obedecer sus leyes. Entonces todo esto de lo que la humanidad se queja va a continuar. Pero no para siempre, ¿verdad? No va a ser para siempre. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Verso 3 dice, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Todo esto va a pasar. El llanto, el clamor, el dolor, el sufrimiento, todo esto va a terminar cuando venga nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino. Entonces sí, destruirá el pecado, destruirá la maldad, y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Decimos, la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no termina con todo esto? Porque nos está dando la oportunidad. Nos está dando la oportunidad de reconocer que nos hemos equivocado. Nos está dando la oportunidad para aceptarlo. Porque si Dios ya terminara con todo esto, con la maldad, entonces ya no habría oportunidad para que el pecador se arrepintiera, ¿verdad?
porque tendría que ser destruido también. Entonces, si Dios no ha terminado con todo esto, es porque nos está dando la oportunidad de poder arrepentirnos, de poder buscarlo, de obedecerle, de hacer su voluntad. Entonces esto es parte de la misericordia de Dios, que sigue esperando que la humanidad se arrepienta. Y es que Dios siempre ha mostrado preocupación por la humanidad, porque podemos decir que sí, hay mucha maldad, pero aún así Dios se preocupa por nosotros y busca nuestro bien, aún en estos momentos. Y no solo de su pueblo, sino aún de quienes no son su pueblo. Vamos a ver Levítico capítulo 23, verso 22. Levítico capítulo 23, el verso 22. Dice, bueno, aquí está la ley que Dios le da al pueblo de Israel cuando iba en el desierto y que la tenía que cumplir cuando entrara a la tierra prometida y comenzara a sembrar, ¿verdad? Cuando comenzara a sembrar la tierra. Y aquí en el verso 22 les dice, y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Vemos la misericordia de Dios en estos tiempos, no solamente para su pueblo, porque esta orden se la está dando a su pueblo Israel, pero le dice, cuando siembres y comienzas a cegar todo tu campo, toda tu siembra, dice, no acabarás de cegar el rincón de tu haza. Es decir, no vas a levantar hasta lo más pequeño, dice, vas a dejar una parte. ¿Para quién? Para el pobre, pero también dice, para el extranjero. ¿Quién es el extranjero? El que no pertenece al pueblo de Israel, el que no es pueblo de Dios. Entonces vemos cómo Dios se preocupa aún por los extranjeros, por aquel que no pertenece a su pueblo. Y yo creo que lo vemos día con día, ¿verdad? Decimos, sí hay maldad, pero aún así las bendiciones de Dios se siguen derramando sobre toda la tierra. No solamente sobre su pueblo, no solamente sobre su iglesia, sino por toda la tierra, por toda la humanidad se siguen derramando las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, sí, cuando venga nuestro Señor Jesucristo terminará con el sufrimiento, terminará con el pecado. Al terminar con el pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte, todo eso se terminará. Pero aún en estos tiempos, Dios se preocupa por su iglesia de manera especial, pero también vemos que por toda la humanidad Él sigue derramando sus bendiciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo, reconocer nuestra maldad y aceptar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos y obedecerle. Y decíamos, eso va a ayudar a terminar con el sufrimiento y con el dolor. Eso va a ayudar a que las bendiciones de nuestro Dios sean mayores, ¿verdad? Cuando el hombre se dé cuenta de su maldad y se arrepienta de su pecado. Entonces, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Porque nos ha dado esa libertad de elegir y nos está dando la oportunidad de poder arrepentirnos. Por eso no ha terminado con todo esto. Muchos quisieran que ya lo hubiera terminado, pero decíamos, si Dios terminara con todo esto, también se terminaría la oportunidad de arrepentirnos y de buscar a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Rodolfo Pichardo para concluir con este culto. Pasa a vosotros.